Queridos hermanos, con todos ustedes, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta hora de estudio. Una vez más, muy buenas tardes, amados hermanos. Empecemos con una oración, por favor. Oremos. Santísimo Dios, Santísimo Padre, Santísimo Señor, gracias, oh Dios, por darnos un día más de vida, en la cual podemos confesar nuestros pecados. Solo hoy podemos, Señor, arrepentirnos y pedirte perdón. Bendito Padre, gracias, oh Dios, por esta hora maravillosa. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Bendito Dios del cielo, te agradecemos por todas las bendiciones. Gracias, bendito Padre. Estos favores pedimos, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Comenzamos cantando el himnito titulado Tierra de Palestina. Si tienen verdad, si no tienen, por favor, digan que no tienen para cambiar de himno. Comenzamos cantando. Manita, ¿Qué número es? Dígale. ¿qué número dijo? Disculpe. Tierra de Palestina, es extrita, o sea, no tiene número. ¿Tienen ustedes? Parece que no. Ya va a buscar. Ya vamos a buscar, ha sido de otro librito. En unas hojitas tenía el hermano José. Solo en unas hojitas. No, no tenemos. Pero sí sabemos canta nomás. Diga. Es para enviarle a la Mónica. Entonces No, no vamos, avisa, diga. vamos a cambiar. El 109, por favor. ¿Cuál dijo? El 109, comenzamos. 109. 109. Ahora la mamá, pero es que estoy atrasada. ¿Ya lo tenemos? 109, ya. El 109 dice el título, Soy yo, soldado de Jesús. Bien, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Soy yo, Soldado de Jesús y siervo del Señor. No que lleva la cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla, Dios nos coronará. Después de la batalla, nos coronará en aquella santa ciudad. Más allá, en aquella santa ciudad. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Después de la batalla nos coronará. Cobarde yo he de ser. Por mi Señor yo pelearé confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás. Que siga siempre en pos de él y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción.
Amén. Gracias a Dios que podemos cantar. Continuamos con el número 896. Su título lo entenderemos más allá. 896. A la cuenta de 3, por favor. 1, 2, 3. ¿Cuántas veces en la mar de la vida al navegar, densas nubes y huracanes nuestra dicha quitarán? Pero allá con mi Jesús, cuando brille plena luz, lo comprenderemos todo, gloria a Dios. En la Sión, patria desolada, gozaremos de perfecta paz. Veremos cara a cara al Salvador y lo entenderemos todo más allá. Esta vida temporal no por siempre de gozar, alimento, casa y todo puedo aquí necesitar. Hoy vivimos por la fe y confiamos siempre en Él, pero entenderemos todo más allá. En la Sión, patria desolada, gozaremos de perfecta paz. Veremos cara a cara al Salvador y lo entenderemos todo más allá. Imprevista tentación nos prepara Satanás. ¿Cuántas veces ya estamos casi a punto de caer? No sabemos por qué Dios esto lo permitirá, mas lo entenderemos todo más allá. En la Sión, patria desolada, gozaremos de perfecta paz. Veremos cara a cara al Salvador y lo entenderemos todo más allá. Gracias, hermanos. Gracias a Dios que podemos cantar. Bien, ahora vamos a comenzar con el estudio, pero antes, por favor, oremos. Oremos, por favor. Santísimo Padre, Santísimo Dios, gracias, oh Dios, por acompañarnos. Gracias, Dios, por estar en medio de nosotros. Gracias, Dios, por acampar alrededor de tu iglesia. Te agradecemos, Padre, de todo corazón. Bendito Padre, gracias por mantenernos con vida. Gracias, oh Dios, por tenernos paciencia y misericordia. Gracias, oh Dios, por proveernos de todo lo necesario. Más que todo, gracias, Señor, por alimentar nuestro espíritu. En esta tarde preciosa, Padre, te pedimos que nos acompañes, nos guíes a través de tu Santo Espíritu. Señor y Dios, tan solo queremos hacer tu voluntad. Mi Señor, mi Dios, mi Padre, gracias una vez más. Por todo agradecemos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a ver en esta tarde un temita titulado, dice así el título del tema: yo no soy responsable de la fidelidad de ustedes. Eso es el título nada más. Yo no soy responsable de la fidelidad de ustedes. Encontramos esos pasajes
en primera los Corintios capítulo 3, verso 13 al 15. Y Pablo nos dice lo siguiente: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. La obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Bien, aclaremos este pasaje. Dice, por ejemplo, dice, porque el día la declarará. Estamos hablando sobre la segunda venida del Señor Jesús. En el día final, cuando Cristo venga la segunda vez, cada uno de ustedes por el fuego serán probados. Aquí en estos pasajes, el punto es ser probados. Probados. Primero, ya preparados. Ya preparados. Luego recibiremos la sentencia. Se habla de que por el fuego seremos probados. No hablamos, recuerden, no hablamos en estos pasajes del fuego literal del infierno. No hablamos de ese fuego. Hablamos de un fuego figurado, el cual nos probará. Veamos qué clase de fuego nos habla aquí. Abran la Biblia en Hebreos capítulo 12, verso 29. Dice el verso 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Bien. Acabé de decir que no hablamos del fuego literal del infierno, porque después del juicio final, los pecadores serán arrojados al fuego literal del infierno. No hablamos de ese fuego, hablamos de fuego de prueba. ¿Quién es como el fuego consumidor? La palabra lo está diciendo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Encontramos en otros pasajes donde dice que la ira de Dios es como el fuego consumidor. Dice, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, Dios, cuando tiene iras, es como el fuego consumidor. De ese fuego hablamos. Recuerden, no se equivoquen. En estos pasajes no hablamos del fuego literal del infierno. Ahora, habiendo aclarado eso, la idea aquí es sencillamente la de probar para manifestar cuándo seremos probados. ¿Cuándo? En el día final. Primeramente, seremos probados. No piensen que en el día final el Señor viene, se sienta en el trono blanco y de una seremos pasados al cielo o al infierno. No. Primeramente el Señor Jesús se sentará en el trono blanco y nos probará a cada uno de nosotros. Nos probará para manifestar. Por lo tanto, primero, para recibir la sentencia, seremos probados.
¿Recuerdan las leyes de este mundo? Por ejemplo, un prisionero por un asesinato es llevado preso, pero no es llevado preso a la cárcel grande de una, no. Primeramente lo ponen preso hasta que lleguen todas las pruebas. Una vez ya con las pruebas, el juez lo sentencia a 20, 30 años de cárcel. Entonces ahí recién va el preso a la cárcel grande para sufrir la condena, para sufrir la sentencia. Así también nosotros en el día final, primeramente seremos probados y se manifestará. Cuando seamos probados, se manifestará todas nuestras obras, sean buenas o sean malas. Si son buenas todas las obras, entonces seremos probados y dado paso al cielo. Bien, amados hermanos, de eso se trata, porque dice el fuego la probará. Repito, no hablamos del fuego literal del infierno, hablamos de la ira de Dios, que es como el fuego consumidor. Por ejemplo, vivimos en época de pandemia, es la ira de Dios. Para muchos es como el fuego, muchos han muerto, muchos están sufriendo. Entonces Dios se manifiesta como el fuego para purificarnos, para ver si así nos arrepentimos de nuestros pecados y buscamos a Dios. Bien, habiendo aclarado eso, recuerde, el fuego purifica lo duradero y consume lo inflamable. Veamos qué quiere decir todas las palabras que acabo de decir. Que primero el Señor en el día del juicio final vendrá y se sentará en el trono blanco. ¿Y qué hará primero? Nos probará. Vamos a Mateo 25. Mateo capítulo 25. Versículos del 31 al 33. Dice lo siguiente. El Señor Jesús dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. He ahí lo que acabé de decir. El Señor vendrá, se sentará, dice, en su trono de gloria. ¿Y qué hará primeramente? Vendrán, dice, de todas las naciones, justos e injustos. A los injustos le pondrá a la izquierda, a los justos le pondrá a la derecha. A eso se refiere primero a los Corintios capítulo 3, verso 3 en adelante, donde dice que se probará la obra de cada uno. Ahora, habiendo visto estos maravillosos pasajes, recuerden, cuando el Señor Jesús venga, se sentará en el trono de gloria, y ahí, delante de él, serán reunidos todas las naciones en el día final, justos e injustos. Entonces el Señor Jesús separará sus ovejas a la derecha, a los cabritos a la izquierda. Luego de haber probado, entonces se pondrá en manifiesto nuestras obras, sean buenas o sean malas. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Pueden hablar, queridos hermanos. ¿Estamos entendiendo? ¿Alguna pregunta? Estamos en estudio. Pueden hacer
pueden hacer preguntas. Hoy pueden hacer preguntas porque es hora de estudio. ¿Estamos entendiendo o hay alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Entonces significa que están entendiendo. Bien. Siguiendo adelante, vamos a leer 1 Corintios 3:14. Dice el verso 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Aquí esto significa lo siguiente. Recuerden, aquí no hablamos de la salvación eterna. No hablamos de la salvación eterna. Hablamos primeramente de la recompensa o salario. Ahora, y la pérdida de los obreros infieles que tiene el evangelista que construyó aquella obra. Tal vez esta parte no me entiendan. Por ejemplo, cada iglesia de Cristo tiene un predicador. El predicador predica la palabra, pero a pesar de que predica la palabra, muchos se pierden, muchos se van, muchos dejan de seguir a Cristo. Entonces, de esa pérdida estamos hablando. Porque el texto dice, si permaneciere la obra de alguno, ese alguno es el que predica en la iglesia. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Cuál es esa recompensa que el predicador o evangelista, el que trabaja en la iglesia, el que edifica la iglesia, cuál es la recompensa que puede recibir el evangelista o el predicador? ¿Me puede decir, hermanita Marisol? ¿Cuál es la recompensa? Hablamos de probar, hablamos de recompensa. ¿Cuál es la recompensa que puede recibir el que predica? Hermanita Marisol, ¿puede decirnos? Si ha sido justo, recibe la recompensa de la vida eterna. Bueno, como dije, no hablamos de la vida eterna. Estamos hablando de ser probados y recompensas. ¿Algún otro me puede contestar? Estamos en estudio. Si no entienden, pregunten. A ver, hermanita Daisy, hablamos de ser probados, hablamos de recibir recompensa. ¿Qué recompensa puede tener en esta vida el que predica? El que predica la palabra tiene la recompensa de que está bien ante los ojos de Dios, si es que predica justamente como debe ser. Bueno, en parte. ¿Puede decirnos, hermana Marcia, qué recompensa puede tener el que edifica, el que trabaja? O sea, aquí está hablando de que esa alma que edificó permanece. Bueno, repito, aquí no hablamos de la salvación eterna. Eso dije, pero a veces parece que no escuchamos. Otra vez, aquí no hablamos de la salvación eterna, hablamos primeramente de la recompensa o salario y la pérdida de los obreros infieles que tiene el evangelista que construyó aquella obra. Por ejemplo, en todas las iglesias hay alguien que predica, hay alguien que construye, hay alguien que edifica, pero ¿todos están igual? No, muchos
muchos se han retirado, muchos se han ido. Entonces, ¿qué está sufriendo el que predica? La pérdida de los hermanos infieles. Más adelante aclararé esto. Ahora, si los obreros son fieles hasta la muerte, recuerden, obreros toda la iglesia. Si los obreros son fieles hasta la muerte, ese es el gozo y corona para el que edifica. ¿Ahora entendieron? Si los obreros, si toda la iglesia de Cristo son fieles hasta la muerte, ese es el gozo, esa es la recompensa que el predicador obtiene. Pero esto vamos a aclarar con la palabra del Señor. Eso digo yo. Veamos qué dice la palabra. ¿Alguna pregunta? Por favor, ¿alguna pregunta? Estoy hablando de recompensas, de ser probados. Aún todos los que no predican, el resto de la iglesia, el día final serán probados por toda clase de obras que hayan hecho, sean obras malas o obras buenas. Una vez ya siendo probados, entonces pasarán al cielo mismo. Pero primero, en el día final, entiendan, primero, en el día final, cuando lleguemos a la presencia de Dios, primero todos van a estar en fila, de rodillas. Entonces, el Señor probará a cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo somos probados? Mediante nuestras obras que hemos hecho en esta vida, por obras buenas o malas. Si ganamos con obras buenas, entonces seremos ya probados, no reprobados, sino probados, y se nos dará el paso al cielo mismo. Entonces, hermanos, pero en esta tierra, para el que predica, ¿cuál es la recompensa? Ahora, he dicho que la recompensa para el que predica es que toda la iglesia sean fieles hasta la muerte. Es la recompensa para el que predica. Pero esto lo vamos a comprobar con la palabra de Dios. Filipenses 4:1. Libro a los Filipenses 4:1 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. A ver, hermanita, ¿hay algún otro hermano que puede intervenir? Por ejemplo, aquí Pablo dice: hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. He ahí, ese es el gozo de Pablo, viendo que la iglesia de Filipos era todos hombres fieles. Había iglesias fieles. Entonces, Pablo se goza con esa iglesia. Esa es la recompensa del predicador, si estamos entendiendo. Por eso dice gozo y corona mía. Y luego el predicador exhorta, Pablo exhorta y dice: estad así firmes en el Señor, amados. Eso es la recompensa del que trabaja en la iglesia. Pero vamos a ver otros textos que nos explican más claramente. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 19 y 20. Primera a los Tesalonicenses. Dice el verso 19 y 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo? Ahora Pablo está en la iglesia de los Tesalonicenses y Pablo dice: ¿cuál es nuestra esperanza o gozo? ¿O corona de que me gloríe? Miren, ahí está claramente. ¿Cuál es? Dice: mi gozo.
¿Cuál es mi esperanza? ¿Cuál es mi gozo? ¿Cuál es mi corona? ¿No lo sois vosotros? Ahora entendemos, hermanos, ¿alguna pregunta? Dice claramente, mi gozo, mi corona, sois vosotros. Eso es la recompensa que recibe el predicador de la iglesia. Por eso Pablo dice, vosotros sois mi esperanza, gozo, corona, que me gloríe. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Miren, el gozo del predicador es cuando toda la iglesia son fieles. Pero no todas las iglesias son fieles. Entonces hay pérdida de los miembros. Pero eso no me afecta a mí. Ya voy a comprobar lo que acabo de decir. Ahora vamos a 2 Corintios capítulo 1, verso 14. Y dice, como también en parte habéis entendido. Por favor, amados hermanos, miren la palabra. Les hago una pregunta. ¿Están entendiendo? Pablo dice, ¿habéis entendido? Dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria. También el predicador es para ustedes la gloria de ustedes, pero eso en los verdaderos hermanos que saben amar a los hermanos, que saben hacer cuenta a los predicadores. La palabra lo está diciendo. Por eso Pablo dice, yo soy vuestra gloria. Pero eso para los verdaderos hermanos que saben amarse a los unos a los otros, que saben amar al prójimo, que saben respetar y amar al que predica. Entonces, para ustedes también el predicador es vuestra gloria, porque así lo dice, así dice la palabra. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria. Los predicadores somos vuestra gloria. Pero para los hermanos verdaderos que saben amar a sus predicadores, porque se sacrifican, dando alimento espiritual, miércoles tras miércoles, domingo tras domingo. Entonces, muchas iglesias, hay muchos hermanos que en realidad aman, estiman, respetan a sus predicadores. Por eso Pablo dice, somos vuestra gloria. Lo siguiente dice, así como también vosotros la nuestra. También ustedes son la gloria de los predicadores, pero hemos entendido cuando son fieles para el día del Señor Jesús. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Bueno, sigamos adelante. Otro texto. Vamos a Daniel, Antiguo Testamento, tracito nomás de Mateo. Daniel capítulo 12, verso 3. Daniel 12, verso 3 dice, recuerden lo que dice, lo que comienza diciendo el pasaje. Hay una palabra muy especial aquí. Ojalá estés escuchando. Dice la palabra. Al comienzo de este pasaje hay una palabra especial que dice, los entendidos, los entendidos. ¿Cuáles son los entendidos en este pasaje? Los creyentes, los creyentes. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Ahora, ustedes, amados hermanos, si verdaderamente entienden la palabra de Dios y trabajan en la palabra de Dios, vivimos como dice los mandamientos de Dios, entonces, ¿cómo dice que son?
¿Cómo dice que son? Como el resplandor del firmamento. Qué maravilloso, ¿verdad? Dios los trata a ustedes así, que ustedes, si son entendidos y viven de acuerdo a la voluntad de Dios, ustedes son para Dios como el resplandor del firmamento. Así son ustedes considerados para Dios. Pero si son entendidos, si viven en la voluntad de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, haciendo las cosas que a Dios le agrada, entonces ustedes son considerados para Dios como el resplandor del firmamento. Ahora nos toca a nosotros. La segunda parte dice, ahí hay un punto y coma, la primera parte. La segunda parte dice, y los que dice ahí, ¿puede decirme, hermanita Marisol? Hermanita Daisy, la segunda parte, ¿cómo dice? Y los que enseñan. Eso, gracias, hermana Marcia. Dice, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Gracias, hermanita. Miren, los que enseñan, o sea, los predicadores, y los que enseñan la justicia a la multitud. Justicia quiere decir el evangelio, la palabra de Dios. Y los que enseñan la justicia a la multitud, ¿cómo son? Como las estrellas a perpetua eternidad. Los que enseñamos la verdad, manteniéndonos en la verdad, en el camino de Dios, pero siempre y cuando enseñemos la verdad, ¿cómo nos considera Dios? ¿Cómo nos considera Dios a los que predicamos? Pero a los que enseñamos la verdad, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿cómo nos considera? Como las estrellas. Como las estrellas a perpetua eternidad. Así nos considera Dios. A ustedes, si es que son entendidos, les considera como el resplandor del firmamento. A nosotros, si enseñamos y estamos en la verdad, Dios nos considera como las estrellas a perpetua eternidad. Vamos a buscar otro pasaje. Tercera de Juan 4. Al último, por favor, al final del libro casi. Tercera de Juan, verso 4. Tercera de Juan, verso 4 dice, el apóstol Juan, aquí se trata del apóstol Juan y dice, ¿puede leer, hermana Marcia? Pero duro. Dice así la palabra de Dios. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Este es el texto más claro en la cual yo no tengo necesidad de comentar ni explicar. Miren lo que dice el apóstol Juan. No tengo yo mayor gozo que este. ¿Cuándo el apóstol tiene mayor gozo? Al oír que mis hijos andan ¿en qué? En la verdad. Por eso yo en mis comentarios al principio dije, el gozo del predicador es cuando la iglesia, todos andan fieles, todos andan en la verdad. Muchas veces, amados hermanos, hay hermanos divisionistas. Hay hermanos que nunca están de acuerdo a la predicación. Hay hermanos que solo van a murmurar lo que se predica. Nunca hacen caso. Son divisionistas. Entonces, en ese caso, amados hermanos, el apóstol Juan no hubiese dicho eso. Pero aquí, en la iglesia, Juan dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos. Cuando dice hijos, no está diciendo a los hijos de la carne de Juan. En la iglesia, para el predicador, cuando todo el mundo es fiel, son como si fueran mis hijos. Recuerde, aquí no está diciendo a los hijos en la carne, está diciendo a los hermanos de la iglesia. Pero cuando todos los miembros de la iglesia,
hombres y mujeres, son fieles seguidores, se mantienen en la verdad, son fieles en todo sentido, hacen la voluntad de Dios, entonces para el predicador son como si fueran mis hijos. Así dice el apóstol Juan. Dice, al oír que mis hijos andan en la verdad, andan correctamente, obedeciendo los mandamientos de Dios. Entonces, ese es nuestro gozo, ese es nuestra recompensa. De esas recompensas también hablamos mientras estemos en esta vida. Bien, continuamos. Regresemos a los Corintios 3. Primera a los Corintios 3, verso 15. Y dice, si la obra de alguno, quiere decir, la obra de alguno, alguien con la bendición de Dios hizo alguna obra, ¿verdad? ¿Sí entendemos? Alguien con la bendición de Dios hizo alguna obra. De eso está hablando. Ese alguien es algún hermano que predicó y formó la iglesia de Cristo, pero con la bendición de Dios, porque Dios le ha permitido y Dios mismo le ayudó a formar esa iglesia. De eso está hablando. Por ejemplo, dice, si la obra de alguno se quemare, ¿cuándo se puede quemar la obra? Por favor, quisiera, hermano José, anda por ahí, por favor. Cuando un hermano se retira de la iglesia. ¿A cuándo se quema la obra de alguno, hermanita Mari? ¿Puede decirnos? O hermanita Daisy, hermanita Tere, ¿cuándo se quema la obra de alguno? No sé si me equivoque, pero le digo lo que pienso. Por ejemplo, cuando, bueno, en la iglesia católica dan las ofrendas y dicen que es para los niños, así, entonces la gente da de corazón, pero ya si ese dinero ocupan para otras cosas, ya se hizo la obra, se dio, pero ya no es nuestra culpa que ese dinero no llegue a los niños. ¿Puede ser eso o no? Gracias por su intervención, gracias. Todo es bienvenido, no estamos para juzgar. Lo que aquí habla es, por ejemplo, ¿cuándo se quema la obra de alguien? ¿Cuándo? Creo que es cuando los hermanos empiezan a perderse en el mal camino. Eso, porque dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Pérdida de qué? Del miembro. Pérdida de miembros, pérdida de los hermanos infieles. Al principio ya dije, para que ustedes estén pensando, por eso se decía al principio las respuestas. Por eso dije, en la iglesia no solo hay fieles, a veces hay infieles. Y los infieles muchas veces se retiran. Ustedes son fieles testigos, algunos hermanos se han retirado. Entonces, la iglesia se quema. ¿Se quema en sentido de qué? De pérdida de hermanos, pero de hermanos infieles. Por eso dice él, el texto comienza diciendo, si la obra de alguno se quemare, él, o sea, el alguno sigue siendo él, o sea, el que formó esa obra con la bendición de Dios, el que formó esa obra, empieza a sufrir pérdida. Ahora, dice el texto, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. El que formó la iglesia va a ser salvo, sí, pero como que sale de una casa en llamas. Eso significa lo siguiente. Escuchen, por favor. Voy a leer el comentario sobre esto. Escuchen. El evangelista o maestro
o predicador de la Biblia trabaja a tiempo y fuera de tiempo, es decir, tiempo completo, en todo tiempo el evangelista, el predicador está trabajando. ¿Para qué trabaja? Para construir, para edificar a los convertidos. Pero de ellos y cada uno de ustedes depende de ser fieles. Hermanos amados, de que ustedes sean fieles ya no depende de mí. Recuerden eso, ya no depende de mí. Ustedes eligen si ser fieles o no ser fieles. Y si no son fieles, dice la palabra que la iglesia es como si empezara a quemar. Quemar en este pasaje significa pérdida de los miembros. Ahora, y que perseveren hasta morir. En caso, hermanos, en caso contrario, si no son fieles, en caso contrario, si los miembros no son fieles, quiero decir esto, en caso contrario, si los miembros no son fieles, el evangelista o predicador o maestro sufrirá la pérdida de sus labores. Eso es lo que yo sufro, mas no la pérdida de que alguien se vaya. Ahora, para que entiendan, les explico. Yo predico la verdad y solamente la verdad. Mi propósito es que todos ustedes salven su alma, su espíritu, que todos ustedes juntamente lleguemos al cielo. Ese es mi propósito. Pero a pesar de predicar claramente la palabra de Dios, ustedes no son fieles. Entonces, ¿qué es lo que pierdo yo? Yo no pierdo a ustedes, sino pérdida de labores, pérdida de tiempo. Eso es lo que pierdo. Pero eso de que ustedes se vayan o se queden, a mí no me afecta. Yo no pierdo mi salvación. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes tiene que poner de parte para ser fieles hasta la muerte. Yo lo único que pierdo es pérdida de tiempo, pérdida de trabajo. Por ejemplo, muchas veces me he ido por las montañas, acá de Mulalillo. He predicado 2 horas, 3 horas. Y muchos nunca han visitado, nunca me han vuelto a llamar. Entonces, eso es pérdida de tiempo. Eso es lo que pierdo yo. Predico la verdad, predico la palabra, pero no hay resultados. Eso es lo que yo pierdo, o sea, pérdida de labores, pérdida de salario, pérdida de tiempo. Eso es lo que yo pierdo. Pero, si de ustedes depende de ser fieles. Ahora, ¿cuál es mi responsabilidad? Mi responsabilidad es predicar la palabra de Dios, el evangelio de Dios, todo el consejo de Dios, pero manteniéndome en la verdad, haciendo solamente lo que dice la palabra de Dios, cumpliendo con los mandamientos de Dios, siempre caminar por el camino angosto, por el camino recto. Esa es mi responsabilidad. Pero si a pesar de eso ustedes siguen siendo faltones, atrasados, infieles o de pérdida se retiran, entonces yo no tengo la culpa. Lo único que he perdido es el tiempo de haber predicado, mi sacrificio de buscar mensajes, de predicar horas y horas. Eso es lo que pierdo nada más. Pero eso, si yo pierdo, si es posible a la mayoría de los miembros, ¿pierdo mi alma? Por supuesto que no. Les voy a explicar. Solamente pierdo las labores en aquellas personas que se perdieron, pero eso en nada me afecta a mí. A mi propia salvación no me afecta. De todas maneras, yo soy salvo como quien sale de una casa que está en llamas,
como quien escapa de algo que se destruye. Por lo tanto, mi salvación no depende de la fidelidad de ustedes, de los creyentes. Mi salvación depende de haber predicado fielmente todo el consejo de Dios y de haber obedecido hasta la muerte, manteniéndome siempre en la verdad. De eso depende mi salvación. Así también la salvación de ustedes depende de cada uno de ustedes. Si son fieles hasta la muerte, pues entonces serán salvos. Ahora, mi responsabilidad es esto. Hechos capítulo 20, verso 27. Hechos capítulo 20, verso 27. Y dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Quiere decir, yo no me estoy negando a predicar. No estoy de vago, no soy faltón, no soy atrasado. No estoy negándome. No estoy de ocioso. No me hago de rogar para predicar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios significa toda la Biblia. Ustedes lo saben. Yo he predicado del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, del Apocalipsis. Todo he tratado de predicar. Eso quiere decir todo el consejo de Dios. No me he hecho de rogar. No me he atrasado. Gloria a Dios, hasta hoy no he faltado. Entonces, esa es mi responsabilidad, de estar a tiempo dando buen pan espiritual al alma de ustedes. Esa es mi responsabilidad. Si cumplo con esta responsabilidad, aunque los hermanos se pierdan por ser infieles, en nada afecta mi salvación. Creo que entendemos, ¿verdad? Ahora, dije pérdida de tiempo, de haber predicado horas y horas y horas y horas y no han entendido, pérdida de tiempo. ¿Dónde está? Ya les voy a comprobar con la palabra de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 7, verso 9. Segunda a los Corintios, capítulo 7, verso 9. Dice, Pablo dice a los Corintios, Pablo dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados. Ahí hay una coma, pausa, un momento, alto. Dice, ahora me gozo, no porque hayáis contristados. ¿Por qué dice Pablo esto? Leyendo todo el contexto, sabemos lo siguiente. Pablo exhortaba a veces fuertemente. Hay un pasaje en Primera a los Corintios donde dice a los mismos corintios, dice, ahora me iré a vosotros con azote, me iré a vosotros con vara. Entonces Pablo exhortaba muchas veces duramente. A veces un hermano hace un tiempo me dijo, hermanito, hoy día, a mí mismo me dijo, hermanito, hoy día usted ha venido enojado. Ahí le dije, hermano, no estoy enojado. ¿Cómo puedo predicar estando enojado? Simplemente exhorto de acuerdo a la palabra, de acuerdo a los pasajes. Dice, exhorta duramente, ojalá así entiendan. Dice, pues, hermanos, ya voy a dar ese texto. Por ejemplo, busquen Tito capítulo 1. A ver, busquen rápidamente.
Tito, libro según Tito, capítulo 1, verso 13. Hermanita Daisy, si tiene por favor adelante de lectura el verso 13. Le escuchamos. Escuchamos. Ya, Tito, perdón, hermanito. Tito, ¿qué capítulo? Tito, capítulo 1, verso 13. Dice la palabra del Señor. Este testimonio es verdadero. Por tanto, reprendeos duramente para que sean sanos en la fe. A ver usted mismo, ¿cómo dice que el predicador debe de predicar? Reprenderlos duramente, dice, hasta que entiendan la palabra. Eso, muy bien, gracias. No es que yo vaya enojado, no uso la palabra bravo. ¿Cómo puedo predicar enojado? ¿Cómo puedo estar bravo? La palabra lo dice, mire, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Sanos en la fe. Duramente. Claro, no voy a ir con palos, no voy a decir palabras corrompidas, no. Pero duramente quiere decir todos los mandamientos de Dios, toda la verdad del Señor. Sí, a veces cuando somos infieles les parece duro. Luego dice, hay otro texto, 2:15, dice, esto habla y exhorta. En el mismo libro, capítulo 2, verso 15, dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿Qué quiere decir, hermanita Daisy? Que nadie te menosprecie al que predica. ¿Qué significa esto? Que a veces, por ejemplo, como le han dicho a usted que está enojado, no es que esté enojado, sino que nos está reprendiendo y nosotros no podemos, como decir, criticar eso, porque en la Biblia está que deben reprendernos hasta entender. Eso, la palabra dice, reprende con toda autoridad y que nadie te menosprecie. Por eso al principio dije, a veces, tal vez en la iglesia donde nos reunimos nosotros hoy, tal vez no hay esa clase de hermanos, pero hay hermanos que van a oír el mensaje, solo van a murmurar, a criticar, a no hacer caso. En ese caso dice, reprende con toda autoridad y que nadie te menosprecie. Entonces hemos entendido, queridos hermanos. Aquella vez me dijo, usted ha venido enojado este domingo, hermanito. Ahí le dije, no puedo estar enojado. ¿Cómo voy a predicar la palabra del Señor a la cual tengo respeto y reverencia? ¿Cómo voy a predicar enojado? Simplemente digo, hay que exhortar duramente, quizás así entienda. Eso nos está diciendo en 2 Corintios 7:9. Pablo dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados. ¿Por qué los hermanos de Corinto estaban tristes? ¿Por qué? Porque Pablo había reprendido duramente. Ahora, dice a continuación, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Cuando uno se le exhorta duramente, ¿para qué se le exhorta duramente? A ver, para que si es que tienen pecado, se arrepientan. Para eso se exhorta duramente. Luego dice, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida, de eso estamos hablando en primera a los Corintios capítulo 3, ¿verdad? Para que no haya pérdida de miembros en la iglesia. Para eso se exhorta duramente, para que no haya pérdida, dice en este texto. Dice, según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Por esa razón exhortamos duramente, para que no haya pérdida, para que si es que tienen pecados, para que se arrepientan y no se pierdan. Hermanos amados, vamos a ver otro texto.
Gálatas 4:11 es un texto muy claro. Gálatas 4:11. A ver, hermanita Marcia, de lectura pero duro. Dice así la palabra de Dios 4:11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Eso, la palabra de Dios dice. Me temo de vosotros. Pablo está diciendo a los Gálatas en la iglesia de Galacia. Pablo está diciendo a los hermanos de Gálatas. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Por eso en mis comentarios dije, lo que el predicador sufre es no la ida del hermano, sino la pérdida de tiempo. Por eso dice aquí que haya trabajado en vano. Quiere decir, he predicado horas y horas los miércoles, horas y horas los domingos, y a cualquier otro he predicado por ahí. Y si no hay resultados positivos, entonces he trabajado en vano, como dice Pablo. A eso me refiero en mis comentarios al decir pérdida de tiempo. He estado como quien dice arando en el mar, predicando en el desierto. Un agricultor, si es que ara en el mar, ¿asomará surcos? Por supuesto que no. Si ara en el desierto, ¿servirá de algo? Por supuesto que no. Pérdida de tiempo. Eso es lo que yo sufro. Pérdida de tiempo. En vano pierdo mi tiempo. En vano. Entonces es lo que pierdo, pero no mi salvación. En el mismo libro, en el mismo capítulo, dice el verso 16. A ver, hermanita Daisy o hermana Tere, el verso 16 de lectura. De lectura, por favor. 4:16. 4:16, por eso dije en el mismo capítulo. Ya. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Amén. Miren, queridos hermanos, si uno se alza la voz, es para que tal vez no se queden dormidos. Me he hecho pues Y uno se vuestro predica la verdad, pero cuando solo se predica la verdad, muchos hermanos se atreven a decir que uno es estricto. Yo no soy estricto, yo no he inventado los mandamientos. Dios Altísimo puso los mandamientos. Cristo murió por nosotros. Dios puso los mandamientos, no son mis mandamientos. Simplemente yo cumplo con los mandamientos de exhortar. Pero cuando uno se predica solamente la verdad, ¿qué dice la Biblia? Que soy como enemigo de ustedes, que soy despreciado de ustedes. Hermanos amados, piénsenlo bien. Pero si hay otros hermanos queridos, ¿saben cuándo son queridos? Cuando predican el evangelio de la prosperidad. Pero eso no está escrito. En ninguna parte encontramos que porque leo en la palabra de Dios voy a hacerme rico. No, eso no está escrito. Yo no voy a predicar el evangelio de la prosperidad, pero los evangélicos de allá, ustedes lo saben, las sectas, predican solamente que vengan, dice a Cristo, conozcan la palabra, conozcan el evangelio y tendrán, dice, todo lo que ustedes desean. Pero ¿dónde está escrito eso? No lo hay. Yo no predico eso. Yo predico lo que está escrito. Solamente la verdad. Pero Pablo dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Solamente predico la verdad. Y así lo haré mientras Dios me tenga con vida. Mientras Dios me siga bendiciendo, predicaré solamente la verdad. Para mí no hay el evangelio de la prosperidad. Lo que sí prospera es nuestra alma. Nuestra alma sí prospera. Vamos a ver cómo prospera nuestra alma. Vamos a Carta de Juan, casi al último.
¿Ya lo tienen? Demetrio. A ver. Tercera de Juan 2. Tercera de Juan, verso 2. Así prospera nuestra alma, no en lo material. Tampoco Dios no nos niega que prosperemos en lo material, pero esa no es la base, ese no es el propósito. La prosperidad es para nuestra alma. A ver, alguien que dé lectura el verso 2. Dice la palabra de Dios: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hermanita, por ejemplo, yo estoy mintiendo. Yo dije que Dios quiere que prospere, sí, pero nuestra alma. ¿Está escrito así o no está escrito así? Sí. Si está escrito así, ¿verdad? Entonces, lo que Dios quiere prosperar es nuestra alma. Claro que no nos niega las cosas materiales, no nos niega, nos da todo lo necesario, pero a Dios le interesa es que prospere nuestra alma. Por eso Juan dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. También prospera nuestra salud. Dios es completo. También dice todas las cosas. Todas las cosas significa que también las cosas materiales nos irá bien. Pero el propósito aquí, el propósito final es, Dios quiere es que nuestra alma prospere para el día final. Bien, amados hermanos, nos hemos pasado de la hora. Tan solo quiero decir lo siguiente. Veamos para terminar. Para terminar, veamos, hemos visto ya Gálatas 4:11. Veamos pues, Primera a los Reyes, capítulo 22, Antiguo Testamento. Con esto nos vamos, hermanitos, tengan paciencia. Primera a los Reyes, capítulo 22. Por favor, escuchen el verso 18. Primera a los Reyes, capítulo 22, verso 18. Dice: y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había dicho yo? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Elías, se trata de Elías, del profeta Elías. El profeta Elías dijo lo siguiente en el verso 13. Ahí mismo retrocedan al verso 13. El verso 13 dice: y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas, he aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Ahora, dije que los evangélicos de por ahí siempre están enseñando solo prosperidad y prosperidad y prosperidad. Aún en el Antiguo Testamento había profetas falsos. Entre ellos había Eliseo, Elías, pero ellos eran profetas verdaderos. Eliseo
siempre predicaba la verdad. Pero los profetas falsos, ¿qué decían al rey? ¿Qué decían al rey? Solo anunciaban al rey cosas buenas, cosas de prosperidad. Si ustedes quieren saber todo, por favor, lean todo el capítulo después del estudio. Lean todo el capítulo del 15 al 18. Pueden anotar. Entonces podrán ver qué nomás hacían los profetas falsos y qué decía Elías, Eliseo, qué decía. Eliseo, según el rey, profetizaba solamente el mal, pero decía la verdad. Pero los profetas falsos al rey solamente le daban buenas noticias. Así también hoy, muchos falsos maestros anuncian solamente prosperidad, 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 prosperidad. Pero habemos también humildes predicadores que predicamos solamente la verdad. Y la verdad no dice solo prosperidad, solo buen día, solo buenas cosas. No, el evangelio hay cosas tristes, cosas alegres, y a veces más cosas tristes que cosas alegres. Entonces, en esa línea, nosotros predicamos solamente la verdad, amados hermanos. Queridos hermanos, con esto me despido por hoy. Ojalá lleven en sus corazones algo de bueno de las cosas de Dios. Ahora, invitamos al hermano José que nos despida con una oración, por favor. Oremos, hermanitos. Bendito Padre, te damos gracias por permitirnos escuchar tu mensaje. Pedimos entendimiento, sabiduría, para poder captar el mensaje, Padre bendito, para poder interpretarlo de la mejor manera. Damos gracias a todos los hermanos que han estado presentes. Gracias, Padre amado, por ingresar a sus mentes, a sus corazones y poder estar aquí junto contigo. Gracias por estar con nosotros, bendito Padre. Tu palabra así lo dice, tu promesa así lo dice. Te damos gracias, te pedimos que nos des fuerzas en nuestras vidas diarias para poder luchar contra la tentación, que nos mantengas firmes en la fe para continuar con tu obra y con tu misión, bendito Padre. Agradecemos también al hermano que ha predicado, Padre bendito, gracias por darle entendimiento, por darle sabiduría, gracias por utilizarlo como instrumento, Padre bendito, para propagar tu mensaje. Te damos gracias de tus favores, te pedimos, bendito Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, y que Dios me los bendiga. Hasta el próximo día domingo. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.